Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están, jóvenes? Les habla su profesora Marilyn y en la clase de hoy vamos a estudiar el tema de el circuito eléctrico, ¿cierto? Seguimos en este tema, pero esta vez ahondando un poquito más en lo que son los conductores, viendo un poco la parte práctica de los conductores y los aisladores. Ya, el objetivo de la clase es relacionar los conductores y aisladores de la electricidad con una manipulación segura de los artefactos tecnológicos y circuitos eléctricos domiciliarios. ¿Ya? Muy bien, comenzamos entonces. Hoy vamos a partir entonces a trabajar en el cuadernillo Aptus del segundo semestre, página 52. ¿Ok? Bien, a ustedes les salen dos esquemas juntos. Sale este y otro más acá. Yo lo hice de esta manera para que poder trabajarlo mejor acá en la clase. ¿Ok? Entonces ustedes comienzan a trabajar en esta parte del secador de pelo. Dice, ¿qué ocurre al circular la electricidad en este artefacto? ¿Qué ocurriría al circular la electricidad por el secador de pelo? Tendríamos entonces que la electricidad, ¿cierto? Acá está el cable, entra al secador de pelo y se va a transformar en calor. La electricidad que viene viajando, ¿cierto? A través del cable conductor va a entrar a este artefacto eléctrico, ¿cierto? Al secador de pelo y se va a transformar en calor, en energía térmica. El aire que va a pasar por el secador se calienta y el pelo se va a secar, como consecuencia, ¿cierto? Que es para lo que se usa este tipo de artefacto. Ahora, en la pregunta B, ¿qué parte de este artefacto eléctrico tocarías y por qué? Cuando se refiere a tocarías, se refiere a cómo lo vamos a manipular. ¿Qué partes del secador de pelo vamos a tocar, ¿cierto? Y por qué respecto a de vamos a manipular, vamos a tocar, de estar seguros. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser esas partes? Bueno, toco el cable porque el cable, ¿cierto? Va a tener un material aislador alrededor. Así que puedo tocar el cable. Puedo tocar el mango, que es por donde se puede manipular el secador de pelo. Y puedo tocar los interruptores. ¿Por qué? Porque todos estos materiales son materiales aisladores. ¿Ya? Son materiales aisladores y no me voy a quemar porque no se calientan ni tampoco me va a dar la electricidad. ¿Ya? Por esa razón voy a tocar el mango, voy a tocar los interruptores, voy a tocar el cable, porque está con material aislador, el cual me protege tanto del calor como de la electricidad. ¿Ya? De la electricidad que se transforma después en calor. Por último, ¿qué partes del artefacto eléctrico no tocaría? ¿Y por qué? ¿Qué partes de este secador de pelo no tocaría por ningún motivo? ¿Cuál sería esa razón? Entonces, no tocaría lo que es el interior del secador porque me voy a quemar, ya que recordemos que transforma la energía eléctrica en calor, en energía térmica. Segundo, porque también me puede dar la electricidad, me puede pillar la corriente, como se dice, ¿cierto? Ya que adentro están todos los mecanismos, ¿cierto? Para que funcione y para eso se necesita que todo lo que esté acá adentro sea de material conductor. Como conduce electricidad, si yo lo toco, me puede también a mí dar la electricidad. ¿Ok? Esas son las razones. Vamos a la segunda parte. La plancha. Que esto le salía del otro costado a ustedes, ¿cierto? La plancha. ¿Qué ocurre al circular la electricidad en este artefacto? La energía eléctrica en este caso entraría, ¿cierto? Por el cable conductor a la plancha y también se calentaría, ¿cierto? La electricidad entra a la plancha y se transforma en calor, en energía térmica, lo que llega a la base de la plancha, ya que es una base de metal, ¿cierto? Que se va a calentar, provocando que la ropa se pueda alisar. ¿Ya? Por lo tanto, si yo toco esta parte, no sé si alguno de ustedes se ha quemado, ojalá que no, ¿ya? Y cuidado, mucho cuidado también cuando vean ahí a la mamá o a algún adulto planchando, mucho cuidado con la plancha porque es muy peligroso ya acercarnos y tocar esta parte de acá. ¿Ya? Producto de lo que estamos viendo aquí, que se calientan y se calientan justamente para poder planchar la ropa. Ahora, nunca debo dejarla encendida boca abajo como está acá, porque si no va a quemar también, transfiere calor a las cosas y va a quemar lo que sea que esté ahí. Siempre hay que dejarla bien paradita. ¿Ya? Pregunta B. ¿Qué parte, cierto, del artefacto eléctrico tocaría?
En este caso, sigo tocando el cable conductor porque está forrado por un aislador y puedo tocar acá esta zona que es el mango de la plancha. ¿Ya? Ya que el mango, ¿cierto? También está preparado, está fabricado con material aislador. No me transferiría ni el calor ni la electricidad. ¿Por qué? Porque son materiales aisladores. Por el contrario, ¿qué parte del artefacto no tocaría por ningún motivo? ¿Y cuál sería la razón por la que no lo tocaría? No tocaría jamás la base, porque les decía recién que es sumamente peligroso, dado que la electricidad se transforma en calor, pero en un calor muy potente, el cual me puede generar una quemadura bastante delicada, ¿ya? Y tampoco tocaría ninguna cosa del interior de la plancha, ni tampoco el cable, ¿cierto? Si estuviera, por ejemplo, pasa mucho que en las planchas, como las manipulamos mucho, hay que moverla, a veces el forro aislante del cable, ¿cierto? Que va para enchufar la plancha, se tiende a partir, a romper. Entonces, cuando eso ocurre, es momento de... Puedo llevarla a un técnico para que le cambie el cable y coloque uno nuevo, ¿cierto? O de comprar una plancha nueva. O en última instancia, si mi papá, si alguien en mi casa sabe un poquito de electricidad, poder forrar con wincha aisladora esas zonas que están al descubierto del cable conductor, porque eso también es sumamente peligroso, dado que puede generar un cortocircuito o también puede generar que tome justo ese lado que está desprovisto de esta zona aisladora y me dé la corriente. Y eso puede llegar a ser letal. Así que ojo con eso, mucho cuidado. Ya recordemos que el cable que va por el interior del forro de estos cables es de material conductor. En este caso la plancha es de material conductor del calor. Ya ese metal que va abajo conduce calor. ¿Ya? Bien. Ahora ustedes van a experimentar. ¿Ya? En la página 52 o 53 del cuadernillo aptos del segundo semestre tienen esta actividad. Vamos a demostrar que el agua es un conductor de electricidad y vamos a realizar esta experiencia. Necesitamos una pila, una ampolleta con un soquete, los cables conductores y un vaso con agua normal. ¿Ya? Un circuito eléctrico con pila, ampolleta y con dos extremos de cable eléctrico libre. ¿Ya? Eso es lo que voy a necesitar. Puedo utilizar los mismos materiales que utilicé en la pila casera para no tener que andar comprando más materiales. Puedo utilizar esos mismos materiales. Voy a necesitar un vaso mediano con agua de la llave y sal fina, la sal que la mamá usa para liar las comidas. Esa le voy a echar una cucharada de sal al agua. Tengo que echarle sal, ¿ya? Porque la sal que trae el agua corriente de la llave no es suficiente para hacer funcionar esto. Puede que sí, pero en realidad va a estar ahí. Si quiero que funcione bien, hay que echarle la cucharadita de sal, ¿ya? Bien, procedimiento. Vierte agua de la llave al vaso, agrega una cucharadita de sal, como les decía, y revuelve para disolver, que no quede ningún resto de sal en el fondo del vaso. Junta los dos alambres libres del circuito eléctrico para asegurarse de que la ampolleta enciende con la corriente, ¿cierto?, de la pila. Lo junto acá los dos cablecitos antes de meterlo al vaso, para ver si enciende. Si enciende, quiere decir que el circuito está súper bien. Después voy a retirar la pila, ¿cierto? Retiro la pila y voy a sumergir en el vaso los dos extremos del cable. Vale decir, quito la pila de acá, ¿ya? Y tendría un cable que sale de la ampolleta que va a ir hacia el vaso y voy a tener otro cable que va de la ampolleta hacia el vaso. A eso se refiere. Pues dice, retiro la pila y sumerjo en el vaso de agua los dos extremos de cable, como se ve en la figura 1, ¿cierto? Pero debo retirar esa pilita de ahí. Y voy a observar la ampolleta. ¿Qué ocurre? ¿Se enciende o no se enciende? Para eso, responde las siguientes preguntas según lo observado en la actividad. Muy bien. Entonces, para poder responder estas preguntas, vamos a ver un pequeño video, o sea, un video cortito, de cómo debería de resultar el experimento de ustedes. Ya, puesto que en esta parte
debo conservar la pila. Acá decía retira la pila y sumerge el vaso, ¿cierto?, en el vaso de agua. No, debo conservar este trozo tal cual está acá. No retiro la pila, por si acaso. Conservo la pila y conservo este trozo. Y debo tenerlo aquí, en este lado de acá. Bien, les voy a mostrar entonces ahora el video. De forma que la bombilla se enciende. Y ahora es muy importante presentar bien nuestro proyecto, saber hacer bien la demostración. Primero mostramos que al cerrar el circuito la bombilla se enciende y probamos diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, estas tijeras, pues si toco aquí la parte metálica, observamos que conduce la electricidad, pero en cambio si toco en la parte de plástico, no conduce, puesto que el plástico es un aislante. Probamos con un trozo de madera y observamos que no conduce la electricidad, la madera es aislante. Lo mismo con una botella, por ejemplo, una botella de vidrio. Observamos que el vidrio es aislante, de hecho el vidrio es muy buen aislante. Esta tapa de un bote es una tapa metálica que conduce la electricidad. Este trozo de plástico, pues no conduce la electricidad el plástico es aislante. Y esta lata, ¿qué ocurre si tocamos esta lata? No conduce a pesar de ser metálica, puesto que está pintada. Si tocáramos por el interior, observamos cómo conduce la electricidad. Con un trozo de papel de lija podemos lijar un poco de pintura y aquí otro poco de pintura. La pintura hemos visto que es aislante, ya es suficiente. Y ahora tocamos la parte lijada con una de las puntas y la otra parte lijada con la otra. Y observamos cómo conduce la electricidad. Con un trozo de papel de aluminio también podemos probar y observamos cómo conduce la electricidad. El aluminio es muy buen conductor de la electricidad. Y por último vamos a probar con un poco de agua. Ponemos agua en un vasito, introducimos las puntas y observamos que la bombilla no se enciende. El agua es un mal conductor de la electricidad. De hecho, si conduce algo, conduce una pequeña cantidad, pero no es suficiente como para encender la bombilla. Ahora a continuación vamos a añadirle sal común, cloruro de sodio. Añado una cucharadita de sal al agua. La disuelvo. Observad cómo va conduciendo la electricidad, puesto que le he añadido sal. Y si acerco las puntas, la bombilla se va a encender más. Sin llegar a tocar. Por supuesto, si toco se enciende del todo, pero si las acerco, se encienden más que si las alejo. Observad que están saliendo burbujas. Eso es debido a que la electricidad está produciendo a través de las puntas la electrólisis del agua, descomponiéndola en hidrógeno y oxígeno. Pero eso es otro tema. Confío en que os haya gustado. Bien, ahora que ya vimos cómo funcionaba el experimento, ¿cierto?, podemos responder las preguntas relacionadas con él. ¿Qué ocurre con la ampolleta al sumergir los cables? ¿Qué ocurrió con la ampolletita? ¿Qué pasó? La ampolleta se encendió. ¿Qué se está demostrando con esta observación? La ampolleta se enciende porque está fluyendo la electricidad por el circuito. ¿Ya? Y según esto, ¿el agua es un conductor o un aislador? Sería un conductor. Ojo con esto, ¿ya? Ojo con esto. ¿El agua es un conductor de electricidad? Sí. ¿Es peligrosa? Sí. Tenemos que tener cuidado cuando nos acercamos a algún artefacto eléctrico y estamos mojados, ¿ya? Pero, como lo mencionaba ahí el experimento, y si ustedes buscan bien en internet otros experimentos, también se van a dar cuenta que el agua por sí sola, el agua del grifo por sí sola, no es conductora, es muy mal conductora. El problema está cuando el agua tiene, como decía ahí, una buena cantidad de sales, ¿ya? Una buena cantidad de sales. Y ahí ya se crea el problema. Porque ahí se hace un excelente conductor. Si el agua tiene en su interior sales disueltas, es un excelente conductor.
Por ahí el otro día veía un video